Londres en el invierno de 1815 era una ciudad vestida de escarcha y vanidad. Las lámparas de gas parpadeaban a lo largo de las calles veladas por la niebla, y los carruajes que traqueteaban por la Plaza Grosvenor brillaban como escarabajos de obsidiana bajo un cielo de perla. La temporada estaba en su apogeo, la época en que las damas intercambiaban inocencia por atención, y los caballeros medían el valor en linaje y pulimento. La noche del baile de máscaras de la escarcha, el aire mismo parecía perfumado de anticipación y juicio. Detrás de las puertas doradas del Salón Grosvenor, 1000 velas derramaban su luz sobre suelos de mármol y vestidos de seda, y entre ellos se encontraba Lady Lavinia Ashcombe, de 22 años, hermosa, insegura y en silencio atemorizada. Había llegado al baile en el carruaje de su tía, con las manos apretadas con demasiada fuerza sobre el regazo. Hija de un modesto vizconde, Lavinia no había sido criada para el espectáculo, sino para la sinceridad. Sin embargo, la sinceridad en Londres era una moneda frágil. Su vestido, de seda marfil con ribetes azul pálido, era lo bastante fino, pero llevaba un leve aire de esfuerzo. Le faltaba la seguridad natural que distinguía a las hijas de duques y marqueses. Y aunque su rostro era dulce, era su silencio el que atraía susurros. Una belleza de pocas palabras. Había comentado a alguien antes en la temporada. Tal vez tiene poco que valga la pena decir. Pero el silencio de Lavinia no era vacío. Era defensa. Durante semanas le habían dicho que el duque de Ravenside, el hombre más elegible de Londres, podría interesarse en ella. Su tía, Lady Meredith, le había susurrado que él buscaba no una coqueta, sino una esposa de sustancia. Sin embargo, mientras Lavinia se encontraba bajo los candelabros, observando a las parejas deslizarse en ritmo perfecto, se preguntaba qué significaba realmente la sustancia en un mundo que se inclinaba ante las apariencias. Entonces la música se detuvo y los murmullos se extendieron por la multitud. Había llegado el duque. Sebastián Ravenside entró con la facilidad de un hombre a quien nunca se le había cuestionado. A los 28 años era alto, de cabello oscuro y compuesto de una manera que silenciaba las habitaciones. Su fortuna era antigua, su finca vasta, su reputación impoluta salvo por un defecto susurrado, esperaba la perfección y rara vez la encontraba. Lavinia lo vio antes de que él la viera, y en ese instante sintió tanto admiración como un extraño presentimiento. Cuando por fin sus miradas se cruzaron a través del salón, fue como si el aire se tensara entre ellos. Él se acercó no con calidez, sino con deliberación. Y cuando hizo una reverencia, el movimiento fue exacto. Lady Lavinia Ashcombe, dijo, con voz profunda, cortante, inconfundiblemente aristocrática. Me dicen que ha regresado recientemente del campo. Sí, su gracia, respondió ella, haciendo una reverencia. Su voz tembló lo justo para que él lo notara. Espero que no haya olvidado las formas de nuestra sociedad, dijo él con ligereza, pero había un matiz de desafío bajo su tono. Temo que nunca las aprendí bien desde el principio, respondió ella, intentando la gracia. Él estudió su rostro, ojos inteligentes, demasiado sinceros para aquella sala. Y algo parecido a la curiosidad parpadeó, rápidamente reprimido. Cuando la orquesta comenzó la siguiente pieza, él extendió una mano enguantada. ¿Me haría el honor de este baile? El corazón de ella dio un salto. Colocó sus dedos en los de él y entraron a la pista. A su alrededor, las miradas se volvieron como pétalos siguiendo la luz del sol. El vals comenzó, un torbellino de movimiento, elegancia, expectativa. Lavinia intentó encontrar el ritmo que había practicado tantas veces. Sin embargo, los nervios la traicionaron. Un paso fuera de tiempo, una vacilación demasiado visible. Tropezó, se recuperó, luego volvió a flaquear. La expresión del duque no cambió, pero su mano se volvió firme, su tono frío. Firme, mi lady. Sí, su gracia. Una pausa demasiado larga, una respiración demasiado superficial. La música siguió sin ella. Cuando él se detuvo, el silencio se sintió más pesado que la propia orquesta. Soltó su mano. Usted no es apta para ser duquesa, dijo en voz baja. No con crueldad,
sino con la certeza de un hombre acostumbrado a pronunciar veredictos. Sus palabras no fueron gritadas, y sin embargo se escucharon, lo bastante suaves para sonar íntimas, lo bastante afiladas para cortar el murmullo de la conversación. Durante un latido ella no se movió. Las mejillas le ardían. A su alrededor los abanicos se agitaban, los susurros se deslizaban, y la voz de su tía, en algún lugar distante, la llamaba por su nombre. Levenia quiso hablar, defenderse, pero no le salieron palabras. El duque se apartó sin mirarla de nuevo, y otra dama, perfectamente compuesta, tomó su brazo mientras la orquesta reanudaba. Levenia permaneció en medio de la multitud reluciente, su humillación completa. Pero en su quietud algo cambió. Bajo el dolor de la vergüenza, comenzó a formarse una resolución silenciosa. No el deseo desesperado de agradar, sino el feroz anhelo de recuperar su dignidad. Si la sociedad exigía gracia, ella la aprendería. Si el duque valoraba el refinamiento, ella lo dominaría. No por él, sino por sí misma. Cuando salió del salón de baile, había comenzado a nevar. La ciudad afuera parecía más suave. La luz de las lámparas se difuminaba entre los copos. Su carruaje esperaba, los caballos echando vapor, el cochero adormilado. Antes de subir, se volvió una vez más hacia el salón Groner. A través de sus ventanas escarchadas, la luz se derramaba como oro fundido en la oscuridad. En algún lugar dentro, el duque volvía a bailar, sin esfuerzo, como si el mundo fuera su instrumento. El aliento de Levenia se condensó en el frío. No apta, susurró para sí, las palabras amargas y extrañamente galvanizantes. La frase la atormentaría, pero también la impulsaría. Mientras las ruedas del carruaje comenzaban su lento rodar sobre los adoquines, ella apoyó la mano enguantada contra el cristal y vio cómo la luz del salón se desvanecía detrás de ella. Adentro, el chisme florecía como escarcha en el vidrio. Afuera, bajo el silencio de la nieve, había comenzado una historia distinta, no de desgracia, sino de desafío. Al amanecer, el rumor se había extendido. El duque de Ravensire había desestimado a la hija de un vizconde como indigna. Algunos la compadecían, otros sonreían con burla, pero Levenia durmió aquella mañana con una calma curiosa. Se había visto a sí misma en sus ojos, no la muchacha a quien despreciaba, sino la mujer en la que aún podía convertirse. Y en lo profundo sabía que un día, cuando la música volviera a sonar, no flaquearía. La escarcha de la temporada brillaba sobre Londres, implacable y magnífica, como si los mismos cielos observaran para ver qué haría a continuación. Las semanas que siguieron a su humillación transcurrieron en una bruma de nieve y silencio. Lady Levenia Askham se retiró de Londres a la finca de su tía en Kent, donde la escarcha se aferraba a los setos y el río corría perezoso bajo láminas de hielo. El chisme de la ciudad ya había llegado hasta ella, cada versión más afilada que la anterior. Era la muchacha que había tropezado en los brazos del duque de Ravensire, la dama de provincia que había demostrado no ser apta para la gracia cortesana. Cada susurro encontraba el camino hasta su puerta. Pero en lugar de quebrarla, talló algo más fuerte en su interior. Cada mañana, Levenia se levantaba antes del amanecer y cruzaba el corredor de mármol de la mansión de su tía hasta el salón de música, donde un arpa de cuerdas gastadas se alzaba junto a un amplio espejo. Allí reanudó sus lecciones. Su tía, una mujer práctica de corazón blando, había contratado a un instructor, un maestro francés retirado llamado Monsieur Doras, de porte rígido y lengua afilada que hacía estremecer hasta a los criados. Había entrenado a duquesas. Ahora entrenaba a la hija deshonrada de un vizconde. Al principio la miró con lástima. Luego, tras observar su determinación solemne, con creciente respeto. Baila usted como quien pelea un duelo, no como quien busca aplausos. Observó una amarga mañana de enero. Tal vez estoy peleando, respondió ella, deteniéndose a recuperar el aliento. ¿Por qué, mademoiselle? Por el derecho a no sentir vergüenza. Aquella respuesta lo silenció incluso a él. Día tras día, la gracia de Levenia se desplegó como hielo que se derrite. Sus pasos perdieron la rigidez. Su equilibrio se volvió natural.
Pero lo que más asombró a Doras no fue su precisión, sino su sinceridad. Había una verdad quieta en sus movimientos, una negativa a imitar los gestos huecos de las bellezas de la sociedad. Aprendía el ritmo no por orgullo, sino por sentimiento. Y cuando bailaba sola frente al espejo, no quedaba rastro de miedo, solo concentración y una luz que antes no se había visto. Conforme el invierno menguaba, Londres comenzó a agitarse de nuevo con la anticipación de la temporada que se avecinaba. Llegaron cartas, invitaciones con sellos de oro, chismes escondidos en los márgenes. Su tía la instó a regresar. La ciudad olvida rápido, dijo Lady Meredith una mañana sobre el té. Muéstrales lo que el tiempo y la templanza pueden lograr. Lavinia dudó, luego asintió. Ya no era la muchacha insegura que había temblado en el salón Groner. La mujer que volvería a Londres no rogaría por admiración. La comandaría con la simple firmeza de su presencia. Cuando su carruaje llegó a la casa de su tía en Mayfair, la ciudad había cambiado la escarcha por flores. Los carruajes traqueteaban por el mal, los sombreros flotaban en Hyde Park y en cada salón se murmuraba de compromisos e herencias. En una semana de su regreso, el nombre de Lavinia volvía a estar en labios de la sociedad, no como burla, sino como curiosidad. Lady Lavinia ha regresado, susurraban. Y se ve distinta. En el primer concierto de la temporada apareció con un vestido de seda esmeralda oscura, sencillo pero impactante. El murmullo que siguió a su entrada fue casi reverente. No se encogió ante las miradas de la multitud. Las enfrentó con calma, como si hubiera nacido bajo su escrutinio. El duque de Ravensire estaba presente aquella noche, de pie entre sus pares, su postura tan impecable como siempre. Cuando la vio, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por algo más cauteloso. Inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento más que de invitación. Durante una contradanza animada que se interpretó más tarde, Lavinia se unió al baile. No un vals esta vez, sino un ritmo vivo y sin pretensiones que le sentaba perfectamente. Sus movimientos eran ligeros y seguros, su risa genuina. No era la elegancia de una duquesa lo que desplegaba, sino la autenticidad de una mujer sin miedo a su propia humanidad. Al otro lado de la sala, el duque observaba en silencio. Había esperado amargura en ella, quizá desesperación. En cambio vio compostura nacida de una fuerza quieta. Por primera vez cuestionó la fría certeza que había moldeado su juicio. ¿Y si el refinamiento no era cuestión de cuna, sino de carácter? ¿Y si la gracia no se aprendía, sino que se revelaba? Cuando la música cesó, sus miradas se cruzaron de nuevo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, ni deferente ni desafiante, simplemente serena. Fue suficiente para desestabilizarlo. Días después, Lavinia recibió una nota entregada en mano. El papel era de fina calidad, la letra audaz y elegante. No esconda su luz del salón de baile, mi lady. No había firma, pero ella sabía. Las palabras temblaban entre el reproche y la admiración. Dobló la carta y la guardó bajo llave, sin saber si sentirse halagada o cansada. La temporada avanzó, y con ella llegó otro giro del destino. Una tarde de febrero, mientras el carruaje de Lavinia serpenteaba por el campo hacia una reunión de caridad, una súbita ráfaga de nieve oscureció el camino. Los caballos se asustaron. La rueda golpeó una piedra oculta. El eje se quebró. El cochero gritó, luchando por controlar el tiro. Adelante se alzaba una franja de pinos oscuros y una mansión solitaria emergiendo de la bruma, la finca de Ravensire. En menos de una hora, una linterna apareció entre la nieve, llevada por una figura alta envuelta en sable. Lady Lavinia, la voz del duque era inconfundible, profunda y mesurada. Debe entrar. La tormenta empeora. El orgullo la impulsó a negarse, pero la necesidad prevaleció. Dentro del gran salón, el aire era cálido y pesado con humo de leña. Un fuego ardía en la chimenea, proyectando largas sombras ámbar sobre los retratos de sus antepasados. El duque le sirvió un poco de brandy, sus movimientos deliberados. No esperaba verla de nuevo tan pronto, dijo en voz baja. Ni yo, su gracia, respondió ella, tomando el vaso.
Hubo una pausa, de esas que zumban con lo no dicho. Él la estudió, no como un juez, sino como un hombre recién inseguro de su propio veredicto. La ofendí, dijo al fin. No en mis palabras, quizá, sino en la presunción de que no podría elevarse por encima de ellas. Ella sostuvo su mirada. Estuvo equivocado, pero no fue cruel. He aprendido más de su rechazo de lo que jamás habría aprendido de los elogios. Él sonrió levemente, la expresión casi humana. Ha aprendido a herir sin derramar sangre. Y usted, dijo ella suavemente, a disculparse sin perder el orgullo. Afuera, la nieve caía en silencio contra las ventanas. El momento se detuvo, frágil e irreclamado. Al amanecer los caminos se habían despejado. Cuando ella partió, él vio su carruaje desaparecer en la pálida mañana. Al final de la semana, Londres susurraba algo nuevo, no de humillación, sino de escándalo. Decían que el duque había cobijado a una dama durante la noche. Decían que ella lo había cambiado. Ni se confirmó ni se negó. Pero quienes los vieron después hablaron de algo alterado entre ellos, una distancia más suave, un fuego más callado. Y así giró la temporada, no con truenos, sino con el ritmo lento e inexorable de un vals que esperaba comenzar de nuevo. Transcurrió un año completo antes de que el baile de máscaras de la escarcha regresara a Londres. Y con él vinieron recuerdos que ni Lady Lavinia Ashcombe ni el duque de Ravenside habían logrado silenciar. La sociedad recordaba su desgracia como si fuera una anécdota encantadora, suavizada por el tiempo y el apetito del chisme por la novedad. Pero para Lavinia, el recuerdo aún brillaba como una cicatriz bajo la piel, prueba de cuán profundamente puede moldear un corazón la humillación. Sin embargo, ya no era la muchacha insegura de aquella noche. Se había convertido en sí misma, afilada por la paciencia y templada por el propósito. Cuando su reflejo la miró en el espejo aquella noche, no vio orgullo, sino compostura. El baile de máscaras de la escarcha de 1816 prometía eclipsar al anterior, y el salón Groner brillaba más que nunca bajo el resplandor de los candelabros y las guirnaldas blancas como la escarcha. Los carruajes alineaban la plaza, sus faroles proyectando halos a través de la nieve que caía. La élite de Londres entraba al salón envuelta en sedas y plumas, las máscaras ocultando sus amnis. Los susurros de los escándalos del año anterior revoloteaban como polillas alrededor de los candelabros, pero Lavinia no les prestó atención. Se movía entre la multitud con quieta seguridad. Cada paso medido, cada sonrisa deliberada. Su vestido era de un marfil suave, hilado con plata, tan fino que capturaba la luz como nieve en movimiento. En el momento en que entró, la conversación vaciló, las cabezas se volvieron. Saludó rostros familiares, algunos corteses, otros abiertamente curiosos. Para ellos, su reaparición era audaz, quizá incluso triunfal. Sin embargo, se comportaba como si fuera ajena al juicio que zumbaba a su alrededor. Era precisamente esa indiferencia lo que la volvía magnética. Cuando la orquesta comenzó su número de apertura, ella se detuvo al borde de la pista, los dedos enguantados apoyados ligeramente en el borde de su abanico. Sentía las miradas sobre ella, buscando debilidad, esperando vacilación, pero ninguna llegó. Al otro lado de la sala, el duque de Ravenside conversaba con un conde, su perfil austero bajo el brillo de las velas. Él también había cambiado. La misma compostura permanecía, pero ahora había un sutil cansancio en él, un peso callado detrás de su mirada que ni siquiera su postura podía disimular. Un año de reflexión había suavizado los bordes de su orgullo. Había bailado, cenado y conversado como siempre. Sin embargo, cada gesto llevaba el fantasma de aquella noche, el momento en que había juzgado mal a una mujer cuya gracia aún no había florecido. Cuando sus ojos encontraron a Lavinia, el ruido del salón pareció retraerse. Por un instante, ninguno se movió. La orquesta pasó sin costuras a un vals, y una ola de emoción recorrió a la multitud, una curiosidad no dicha, una anticipación colectiva. ¿Se repetiría la historia? El duque dudó, luego avanzó. La multitud se abrió ante él con deferencia instintiva. Lavinia no retrocedió. Cuando se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza,
serena e ilegible. Lady Lavinia, dijo, con voz baja solo para ella. Parece que el invierno favorece su regreso. Tal vez la escarcha recuerda lo que una vez intentó enterrar, respondió ella, el tono pareja, pero el pulso inestable. Él estudió su rostro, luego extendió la mano. Me concederá una segunda oportunidad de bailar, si no de expiar. El murmullo que recorrió la sala fue como viento a través del cristal. La mirada de Lavinia se dirigió hacia la orquesta, luego de nuevo a él. Dudó lo justo para que se acumulara la tensión, y entonces colocó su mano enguantada en la de él. Un baile, su gracia. Dijo. Ni más ni menos. Entraron a la pista cuando el vals comenzó, y por un instante el mundo pareció destilarse. Cada movimiento entre ellos era deliberado, cauteloso, como una conversación llevada en ritmo en lugar de palabras. Los pasos de Lavinia eran medidos, pero fluidos. Su cuerpo se movía con una gracia que no era aprendida ni actuada, simplemente era. El duque seguía su guía tanto como ella la de él, sus movimientos se armonizaban de un modo que se sentía casi inevitable. Ha cambiado, murmuró él. Usted también, dijo ella, pero quizá no lo suficiente. Él sonrió levemente. Usted todavía hiere sin crueldad. Y usted todavía adula sin convicción. Su intercambio fue suave, oculto en el barrido de la música, y sin embargo cargado con el peso de todo lo que había quedado sin decir. A su alrededor, los espectadores susurraban incrédulos. Un año atrás ella había flaqueado bajo su juicio. Ahora comandaba la sala con quieta dominancia. Los candelabros brillaban sobre sus cabezas, esparciendo luz sobre el piso pulido, y durante aquellos minutos el salón de baile dejó de existir como algo más que un eco alrededor de su movimiento. Conforme la música crecía, él apretó su abrazo, no en posesión, sino en reconocimiento. Estaba equivocado, dijo en voz baja. Creía que la gracia era actuación. Usted me ha enseñado lo contrario. Ella levantó la mirada, firme. Y yo creía que el perdón era debilidad. Usted me ha mostrado que es una elección. La nota final se detuvo en el aire, temblando como aliento sobre el cristal. Cuando se desvaneció, siguió el silencio. Un silencio tan profundo que se sentía sagrado. Luego estalló el aplauso, no educado, sino entusiasta. Por primera vez en la memoria, el duque hizo una reverencia, no como conquistador, sino como un hombre humillado por la admiración. Lavinia hizo una reverencia, imperturbable, su compostura serena incluso mientras el corazón le latía con fuerza. Cuando salieron de la pista, 100 ojos lo siguieron. La sociedad vio una reconciliación, quizá incluso romance. Pero entre ellos había algo más profundo y más frágil, respeto nacido de la redención, el quieto reconocimiento de dos personas que habían enfrentado sus propios reflejos y se habían encontrado allí. Conforme avanzaba la noche, solo intercambiaron breves miradas, cada uno reacio a perturbar el equilibrio que por fin se había asentado. Sin embargo, bajo la contención yacía una conciencia no dicha, algo entre disculpa e invitación. Cuando Lavinia se retiró cerca de la medianoche, el duque la vio partir sin una palabra, su expresión ilegible. Afuera había comenzado a nevar de nuevo, suave y sin prisa. Los carruajes brillaban bajo las lámparas de gas mientras los cocheros se llamaban unos a otros a través de la niebla. Lavinia se detuvo en los escalones, el aliento visible en el frío. Se sentía cambiada, no porque él la hubiera visto de manera distinta, sino porque había aprendido a verse a sí misma con claridad. Dentro del salón, el duque permaneció inmóvil junto a la ventana, viendo cómo su carruaje desaparecía en el blanco. En su pecho, algo mucho tiempo congelado comenzó a derretirse. La noche no había terminado en confesión ni en propuesta, sino en comprensión, un vals inacabado que prometía un giro más. Y mientras la nieve se espesaba más allá del cristal, ambos sabían que su historia estaba lejos de terminar. Los días posteriores al baile de máscaras estuvieron llenos de un silencio inquieto. Londres, aún resonando con el recuerdo del vals de la escarcha, zumbaba de especulación. Los periódicos elogiaban a la futura duquesa en todo menos en el nombre.
El chisme describía cómo el duque de Ravensire había sido visto mirando a Lady Lavinia Ashcombe no con el desapego del juicio, sino con la gravedad de la devoción. Sin embargo, Lavinia misma evitaba el ruido de la sociedad. Se retiró a la casa de su tía, refugiándose en la quietud de la luz matutina y la calma de las cartas sin leer. Cada titular, cada susurro se sentía como el eco de una promesa aún no pronunciada en voz alta. En la privacidad de su cámara, revivía el recuerdo de aquella noche, el vals, las palabras murmuradas, la mirada en sus ojos cuando la nota final se desvaneció. No había sido solo admiración. Había sido un ajuste de cuentas. Ella lo había perdonado mucho antes de que él supiera pedirlo. Y en ese perdón, los había liberado a ambos de las cadenas de su orgullo. Aún así, una verdad la inquietaba. El amor, cuando llega envuelto en dignidad y contención, puede ser la más peligrosa de todas las emociones, porque no pide ser declarado, sino ser comprendido. El invierno se profundizó una vez más. La nieve regresó a Londres, suave y constante, cubriendo las calles de quieta majestad. Llovieron invitaciones a reuniones navideñas, pero Lavinia las declinó todas, salvo una. Llegó un sobresellado, la cera marcada con el crestado de Ravensire. Dentro, una sola línea escrita de su puño. Hay algo que debo decirle antes de que el año se pierda. No era una orden, sino una súplica. Su corazón respondió antes que su razón. El salón Ravensire se alzaba al borde de la ciudad como un monumento tallado del crepúsculo. Ella llegó cuando caía el anochecer, el cielo pintado de violeta magullado y plata. Las grandes puertas se abrieron antes de que pudiera levantar el aldabón, y el duque mismo apareció, no en ceremonia, sino en sencillez, vestido con un abrigo oscuro que hacía que sus ojos parecieran casi azules. Por un momento ninguno habló. El aire entre ellos llevaba todo lo que las palabras no habían logrado expresar. Vino, dijo él en voz baja. Difícilmente podía negarme, respondió ella. Sus cartas son cosas difíciles de ignorar. Una leve sonrisa tocó su boca, aunque su mirada era solemne. La condujo por el gran corredor, sus retratos sombreados por la luz de las velas, hasta llegar al conservatorio, una habitación de cristal y silencio, donde la nieve caía espesa contra los paneles. Más allá del vidrio empañado por la escarcha, el mundo era todo blanco y distancia. Entonces se volvió hacia ella, su compostura más frágil de lo que ella jamás había visto. He pasado un año intentando comprender la naturaleza de la gracia, dijo. No se encuentra en la cuna, ni en la belleza, ni en la compostura que la sociedad adora. Se encuentra en la humildad, en el valor disfrazado de quietud. Y ahora habla como un filósofo, respondió ella suavemente, aunque la voz le temblaba. No, dijo él. Solo como un hombre que ha estado equivocado y desea ser digno del perdón. Ella apartó la mirada, el aliento condensándose levemente en el aire fresco. El perdón ya lo posee, su gracia. Pero la dignidad, esa hay que ganársela. Él dio un paso más cerca. Entonces dígame cómo. La compostura de ella vaciló. Con toda su fuerza, nunca había aprendido a rechazar la bondad una vez ofrecida con sinceridad. No busque ganar lo que se da libremente, susurró. No es su disculpa lo que vine a escuchar. Es su corazón, si habla con honestidad. Durante un largo momento él no dijo nada. La nieve afuera se oprimía contra el cristal, suave e implacable. Luego, en voz baja, habló. Cuando le dije que no era apta para ser duquesa, quise decir que creía que la perfección era la medida del valor. Estaba ciego a lo que usted realmente es. Usted no posee perfección, sino verdad, y descubro que no puedo vivir en su ausencia. Baila como si llevara el alma de la estación misma. Solo puedo esperar que me permita compartir su calor. Los ojos de ella se encontraron con los de él, y cualquier tensión que hubiera quedado entre ellos se disolvió como escarcha bajo el sol. Él tomó su mano, no como una reclamación, sino como un voto, y se arrodilló sobre el mármol. Lavinia, dijo, la voz firme. Me concederá el honor de ser el hombre que aprende a su lado, que duda, que escucha y que, si usted se lo permite, la ama abiertamente.
El silencio que siguió se sintió eterno. El único sonido era el leve suspiro de la nieve deslizándose contra el cristal. Ella podría haber llorado por la ternura de su tono, pero en cambio sonrió, una sonrisa lenta, trémula, que llevaba cada recuerdo de dolor y cada fragmento de orgullo que había dejado atrás para llegar a este momento. No deseo ser adorada, dijo, ni ser poseída. Si busca una duquesa que adorne su nombre, hay muchas que lo harían. Pero si busca una compañera que le recuerde ser amable cuando el mundo exija perfección, entonces sí, seré suya. El duque se puso de pie, y por primera vez pareció inseguro, como si la alegría misma fuera demasiado grande para contener. Inclinó la cabeza y llevó su mano a los labios, reverente y sin palabras. A través de las altas ventanas, la luz de la luna se derramó sobre el piso, proyectando sus sombras en perfecta simetría. Afuera, la tormenta amainó. Adentro, el tiempo pareció suspendido. Permanecieron juntos, sin hablar, como si temieran romper la frágil paz que por fin se había asentado entre ellos. Al amanecer, la nieve se había aquietado. La noticia se extendió rápidamente por Londres. Lady Lavinia Ashcombe había aceptado la mano del duque de Ravenside. La sociedad jadeó, luego celebró, porque nada los deleitaba más que la redención vestida de romance. Sin embargo, bajo el brillo de las felicitaciones, a ninguno de los dos le importaba la aprobación de los demás. Habían encontrado algo más raro, un entendimiento nacido no de las circunstancias, sino de la elección. El día de su boda volvió a nevar, suave como una bendición. Mientras los carruajes rodaban por las calles, la ciudad se detuvo a mirar. El duque, antes imagen del orgullo intocable, ahora llevaba la contentura con la misma facilidad que su título. Y a su lado, la nueva duquesa de Ravenside enfrentaba la mirada de la multitud con quieta gracia. Londres recordaría el baile, el escándalo, la nevada, pero la historia recordaría algo completamente distinto. Decían que el duque le había enseñado a bailar. Pero quienes realmente habían observado sabían la verdad, fue ella quien le enseñó a amar.